vamos a ir puntualizando una consideración. Vamos a hacerlo esto rápido, no quiero obviarnos tanto, pero sí tenemos que avanzar porque los temas para nosotros se van haciendo un poco eternos, como la historia mismo. Se van alargando las temáticas, creo yo, hasta que ya no nos acordamos qué era lo que habíamos visto. Entonces, sí es importante que revisemos. Vamos a tener algunas fechas en las cuales tal vez no tengamos la clase en sí mismo por A o B razones que ustedes tengan que realizar varias cosas. Entonces, sí debemos avanzar un poco en la temática de historia. Como les decía, revisemos un poco. Lo que vimos la anterior clase, estuvimos hablando de las fuentes de una investigación. Nos vamos a quedar un poco en esta perspectiva de las fuentes de la investigación y vamos a ir tomando en cuenta algunas consideraciones. ¿Qué consideraciones son las que vamos a ir tomando en cuenta? Principalmente los tres conceptos: historia, trabajo y cultura. Son las tres perspectivas o temas o conceptos que nosotros estaremos trabajando a lo largo de diferentes temáticas específicas. Cerremos esta consideración simplemente enunciando qué era cada uno de estos elementos para entrar ya a la temática en sí misma que tiene que ver con las oleadas migratorias. Bruce, dígame. Disculpen, ¿qué estábamos diciendo? Estamos en la única clase que tenemos conmigo este año. Historia. Ya no tenemos más ya. Ya no tenemos nada más. No se preocupe. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, vamos sintetizando. ¿Qué era la historia? ¿A qué llamábamos historia? Washington. A ver. Vamos a intentar conectar. A ver, cuénteme. Ahí sí se me escucha. Sí, ahí sí, listo. Ya, ok, gracias. Problemas del internet. Washington, ahí sí, vamos. Cuénteme, ¿qué era la historia? La materia que nos está dando este año. Ya, ¿qué más? Es algo que estudiamos de nuestros antepasados y Es toda lo que nuestra historia. Ya, bueno, en parte, ya tiene que ver con nuestros Los antepasados. acontecimientos dicen que quedaron en la historia. Perdón, Bruce, de nuevo. Son acontecimientos. Son acontecimientos, ¿ya? Bueno, Alison. De nuestra generación. Acción colectiva de los seres humanos. Hijo, ¿y ese de qué diccionario sacó? Está bien. De su diccionario, Liz, porque No, usted... sí. Bueno, acción colectiva de los seres humanos. Esa acción colectiva, ¿cómo la rescatamos? ¿Cómo rescatamos esos hechos que se han dado en el pasado? ¿Cómo podemos retomar esos hechos del pasado? ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante evidencias. Ya, y esas evidencias nosotros le llamábamos huellas. Todos los años hemos revisado esta primera parte, o las fuentes de la historia, o hemos revisado qué es la historia, y decíamos que en general podemos llamar que la historia son huellas que el ser humano deja en el tiempo. ¿Sí? Esto no olvidarse, son huellas. Todo lo que han dicho está muy bien, y es justamente las perspectivas que debemos tener. Todos estos elementos del paso del ser humano a través del tiempo va dejando huellas, va dejando elementos, documentos, elementos arqueológicos, arquitectónicos. Todos esos elementos entonces se plasman cuando el historiador le da énfasis, ¿sí? Es decir, analiza, entiende, comprende estos elementos.
¿Qué teníamos por trabajo? ¿Qué era el trabajo? El trabajo es como la necesidad que tiene el ser humano de modificar la naturaleza para su supervivencia. Ajá, sí, podemos considerar que nace esta idea del trabajo porque el ser humano debe subsistir. Entonces aquí hay una idea de subsistencia, de supervivencia necesaria, de la cual nace el trabajo. ¿Qué más podemos entender por trabajo? Obviamente tengo que trabajar, si no me muero de hambre, ya, eso está entendido. ¿Pero qué más? Satisfacción de las necesidades. Bueno, satisfacer. Entonces aquí se presentan necesidades donde podemos catalogar necesidades básicas, necesidades de cualquier tipo, pero de fondo el ser humano tiene algunas necesidades y estas necesidades son complementadas por el trabajo. Ahora, ¿alguien diría que trabaja porque le gusta? No digo estas personas que trabajan porque realmente ya le cogen el gusto al trabajar, sino yo hago lo que me gusta, a eso me refiero. Entonces también puede ser por bienestar y satisfacción. Podemos entender por este bienestar, satisfacción, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible encontrar un trabajo que me guste? ¿O yo trabajo porque ya me toca subsistir? Depende. Depende. Si hay trabajo, si hay A trabajo, usted le gusta trabajar, o sea, le gusta su trabajo. Me está preguntando a mí. Sí, porque de ahí podemos sacar una respuesta. Porque usted Obviamente, estudió- si no, imagínese, si no yo estuviera aquí con, ya saque su cuaderno, prenda la cámara, apúrese. No, pues, o sea, estoy tratando de que ustedes aprendan y guíen su conocimiento. Obviamente a mí me gusta mi trabajo. Y dentro del trabajo hay cosas que obviamente no nos gusta, pero priorizamos lo que nos gusta de fondo. Por lo tanto, ¿por qué le damos este carácter? Todos los seres humanos le damos un significado a las cosas que hacemos. El ser humano siempre está tratando de darle significado a las cosas. Dentro de esto, no solamente el trabajo entonces transforma la naturaleza, suple las necesidades, que es lo que quiere decir, sino que también dentro del trabajo se va produciendo cultura, construyendo matices. Sino, ¿por qué creamos arte? ¿Por qué el ser humano hace arte? ¿Por qué el ser humano escribe? ¿Por qué el ser humano piensa en estos sentidos que van más allá de solo supervivencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el ser humano hace arte? Primero sería porque tiene esa capacidad de hacer arte y también porque quiere expresarse. Pobrecito, el joven no tiene dónde expresarse, entonces rayaremos las paredes. ¿Pero por qué? ¿Por qué de fondo? O sea, está bien, pero ¿por qué de fondo? ¿Por qué de fondo quiere hacer arte? ¿Por qué quiere hacer cultura? ¿Por qué el ser humano hace cultura? ¿Por qué no simplemente entendía que, por ejemplo, le servía la piedra para hacer un utensilio? Pero en muchos utensilios de estos, en muchas herramientas, había detalles. ¿Por qué ponerle sus detalles? Porque el ser humano le da significado a las cosas que aparentemente no tienen significado. Para que exista el sentido de identidad. Bueno, con esto se construye la identidad. Evidentemente, la construcción de la identidad está permeada por estos elementos. Pero ¿por qué hará esto el ser humano? ¿Alguien más? Para plasmar algo que el ser humano ve como relevante o necesario. Sí, pero digámoslo, sí, está muy bien, pero ¿por qué lo vería como necesario? Pónganse un ejemplo de ustedes. ¿Por qué, qué sé yo, usted tiene ahí un muñeco ya? Ponga, ahí tiene un juguete. ¿Por qué considera que eso es relevante? Si usted ya no tiene 5 ni 6 años. ¿Qué cree usted? También podría decirse que para mantener o para, A ver, Fernando, vamos. ay, sí, disculpe, para dejar un legado, por decirlo así.
para dejar un legado. Ya puede ser tal vez en parte para dejar un legado. Puede ser, pero seguramente las primeras culturas, las primeras civilizaciones no lo hicieron para dejar un legado. En ciertas partes creo que sí. Por ejemplo, hay elementos que las personas tenían que conocer para entender la cultura, para entender la religión, qué sé yo. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Para que se transmita de generación en generación, tal vez. Sí, en parte sí, en parte sí. Como les digo, sí, tiene que ver con esto porque de fondo nosotros queremos, o la humanidad quiere que los hijos entiendan lo que los padres de los abuelos y su familia ha hecho. Entonces, dejamos legado de fondo. Pero seguimos preguntándonos por qué hacemos arte, por qué el ser humano hace arte, por qué a cosas abstractas le da sentido. Y eso genera o produce cultura realmente. El trabajo produce cultura, si hablamos de filosofía, ciencia, arte. Entonces, estamos hablando de crear cultura. Dejo esa inquietud. Propiamente, ¿qué entendemos por cultura? Identidad. Tiene que ver con la identidad. ¿Qué más? Costumbres. Costumbres, vamos a ponerlo así, cosmovisión. Una cosmovisión es la forma en la cual un grupo o una persona ve la realidad. Pero esto es una construcción, la cultura. Es una construcción dentro del tiempo. El trabajo y la cultura son categorías específicas del ser humano y en consecuencia forman parte de la historia. Estos dos elementos son lo que vamos a analizar. Si recordamos, estuvimos viendo el año pasado, por ejemplo, sobre el Islam, que era lo primero que nosotros vimos, que era una religión, es decir, una forma de entender el mundo, una cosmovisión. Esa cosmovisión se plasma en la realidad y se trabaja todos los elementos, como vimos también la Kaaba, que era este objeto que le consideraban sagrado. Esos objetos van teniendo significado cuando los asociamos con elementos culturales. Y estas perspectivas nosotros son propias del ser humano y estas perspectivas las vamos plasmando en la historia. Entonces estos elementos propiamente se van plasmando en la historia. ¿Sí? Acá van plasmándose. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dice, no se le escucha su micrófono. gracias, perdón.
Entonces, como les decía, para la siguiente clase, si no queda nadie más dudas, inquietudes, ¿alguien tiene alguna duda, inquietud sobre lo que estuvimos hablando, sobre esta perspectiva de la cultura, trabajo y historia? No. Entonces, no se olviden, recordando, la cultura es la forma de entender la realidad, el trabajo es cómo se modifican las cosas y la historia es en el tiempo cómo estos elementos se van plasmando. Los tres conceptos están relacionados. Por lo tanto, ¿qué van a hacer para la siguiente clase? ¿Qué les pido? Busquen cuáles fueron las oleadas migratorias a América Latina del siglo XIX y XX. Simplemente pongan en el internet cuáles fueron estas oleadas migratorias a América Latina. Pero fíjense bien, a América Latina, es decir, las personas que vinieron a América Latina. ¿Por qué vinieron a América Latina? ¿Cuál fue la razón? Por si acaso vayan a poner de América Latina y me cuenten cuándo los ecuatorianos se fueron a España después del feriado bancario. No, a América Latina, que llegaron las personas. ¿Qué les aclaro? Que ya por ahí ha de ver que me dicen, en el feriado bancario, dicen, cuando se fueron a Estados Unidos y a Italia y a... No, quienes vinieron a América Latina es muy importante para comprender el paso dentro de la realidad que vamos a ir nosotros plasmando, sobre todo con las revoluciones. Eso es, jóvenes, no nos cansamos más. Dicen, Dígame. ¿puede repetir el concepto de trabajo y cultura, por favor? Claro que sí. Vamos aquí, les pongo este elemento. Trabajo lo entendemos en doble sentido. Primero, es la modificación de la naturaleza para suplir necesidades. Y otro concepto de trabajo es la modificación de la naturaleza para producir cultura. La cultura, en cambio, es la forma en la cual le damos sentido a la realidad. Es nuestra cosmovisión, dependiendo del lugar y la situación en la que habitemos. ¿Sí? ¿Algo más que quieran que repita? ¿No? Bien, jóvenes. Con eso cerramos esta clase.